No solo era una ironía, sino también el rugido final de un viejo león Ray Charles antes de abandonar el escenario de la vida para siempre. No dejó una balada de amor ni un testamento financiero. Lo que Ray Charles dejó fue una lista de 10 nombres que lo hicieron atragantarse de ira, obligándolo a enfrentarse a toda la industria del entretenimiento. Para él eran falsos. Elvis Presley solo era una luz de escenario inflada y Kenny G no era más que música de fondo de hotel. Y los otros 8, a quienes llamaba White Soul Angels, no eran más que marionetas manejadas por las discográficas. Para él la música nunca era solo para escuchar, sino la voz de la verdad suprema. Antes de irse, usó esa voz para nombrar a aquellos que nunca aceptaría. Esta lista incluía a personas que Ray Charles odiaba profundamente, y las razones ocultas detrás de su odio podrían hacer que uno reevaluara su propia infancia. Antes de adentrarnos en los niveles más profundos del soul, nunca contados, recuerda dar un me gusta, comentar y suscribirte. Ese apoyo es lo que mantiene viva esta historia. Los Ángeles, octubre de 2002. En un pequeño estudio sobre el Sunset Boulevard, el tiempo parecía detenerse. Ray Charles estaba sentado en su silla de madera habitual, sus ojos cerrados, pero esta vez no para escuchar música, sino para mantener el silencio. Frente a él, una cámara con luz roja brillando y la pregunta que se colocaba pesada como una piedra: ¿qué piensa sobre Elvis Presley? Sin sonrisa, sin el gesto característico. Solo un lento movimiento de cabeza y una respuesta baja pero cargada de peso. No me preguntes más sobre Elvis. Todo lo que hizo fue tomar nuestra música para ganar dinero. Aunque Elvis Presley había muerto hace tiempo, su sombra seguía siendo una cicatriz en la memoria de los artistas negros que sentaron las bases de la música estadounidense. El público lo llamaba Ray, pero para Ray Charles nunca lo fue. Solo fue el primero en cruzar una puerta que otros ya habían abierto y ponerse la corona en lugar de las voces olvidadas. Nadie podía negar el talento escénico de Elvis, ni Ray Charles lo hacía, pero nadie podía vivir la vida de un artista negro en los años 50 como él. Ray Charles cantaba himnos en la iglesia, tocaba R&B en clubes segregados y era rechazado en la radio por su voz demasiado negra. Entonces apareció un chico blanco de Tupelo, Mississippi, cantando con el mismo swing, los mismos tambores, los mismos pasos, y fue aclamado como revolucionario de la música negra. No robó nada, pero lo que hicieron con nosotros se puso en sus manos, dijo Ray Charles en una rara entrevista no transmitida. Nunca atacó públicamente a Elvis, pero tampoco perdonó lo que representaba un sistema donde los creadores debían esperar mientras otros contaban sus historias siempre que el color de piel fuera más aceptable. Se decía que había rechazado presentarse junto a Elvis en televisión, no por arrogancia, sino para no contribuir a eclipsar sus raíces. Esta historia no era solo sobre Ray Charles y Elvis, sino sobre el conflicto entre reconocimiento y negación, entre creación y copia. Para él, Elvis no necesitaba hacer nada malo para ser el primer nombre en la lista de imperdonables. Solo debía existir en el lugar y tiempo correctos y tener el color de piel correcto. Luego estaba Pat Boone. Cada vez que escuchaba su voz suave, pulida y perfecta pero carente de alma, Ray Charles apagaba la radio dejando que el silencio hablara por él. Boone no era un ladrón, pero representaba una gran pregunta sobre la justicia en la música estadounidense. En los años 50, mientras Ray Charles tocaba piano en bares del sur, Pat Boone aparecía en televisión con traje blanco y sonrisa amable, cantando versiones de canciones que Ray escuchaba en su comunidad, Tutti Frutti Long Tall Sally. Boone no las escribió, no vivió el dolor que inspiró esas canciones, pero se le pagaba por hacerlas agradables, llegando a hogares blancos de clase media a los que Ray jamás podía entrar. Se decía que al escuchar Ain't That a Shame, interpretada por Boone, Ray se reía no por mala sino por vacía, como un discurso de otro. El resentimiento no estaba dirigido a la música sino al sistema. Un mundo donde Fats Domino, autor de la canción, era rechazado por su color mientras Boone era celebrado como icono nacional. En 1983, durante un homenaje a leyendas negras, Pat Boone apareció de improviso saludando a todos. Al acercarse, Ray solo lo miró de reojo, levantó sus gafas oscuras y se fue. Cuando alguien preguntó, ¿no le agrada Pat Boone?, respondió, no lo conozco,
Solo sé que su voz sonó en lugar de la de mis amigos, dijo Ray Charles. Su ira no apuntaba directamente a Boone, sino al sistema que le permitió cantar mientras cientos no podían. Boone no creó ese sistema, pero fue quien se benefició. Ray no buscaba recuperar gloria. Solo quería que la gente dejara de llamar justo lo que era injusto y que no fingieran que la música blanca y negra tenían el mismo origen. Ray Charles murió en 2004. Pat Boone sigue vivo y sus discos aún se venden en tiendas de souvenirs del sur de EE. Pero si uno escucha atentamente, percibe un vacío irreparable. No porque Boone cantara mal, sino porque nunca experimentó el rechazo desde la primera nota. No robó canciones, pero la luz que lo rodeaba era solo un reflejo de otras almas que él nunca reconoció. «Ese chico canta como si se hubiera puesto mi piel», murmuró Ray Charles en una conferencia de prensa en Chicago en 1993. Cuando se le preguntó sobre el fenómeno del soul blanco en las listas de Billboard, mencionó a Michael Bolton. No gritó ni explotó como se esperaba. Ray Charles habló como quien se repite a sí mismo desde la ira contenida, desde la sensación de ser reemplazado. Ese año Michael Bolton estaba en la cima, rey de baladas dolorosas, actuando con sinfónicas, cantando con Luciano Pavarotti, recibiendo millones de aplausos. Algo que 3 décadas antes, cuando Ray Charles cantaba, se consideraba demasiado negro. Irónicamente, cuando Michael Bolton cantaba con la misma intensidad, era aclamado como una brisa nueva. Y esa fue la herida más profunda sin bisturí, solo un nombre distinto, una piel distinta. Tras bambalinas en los American Music Awards, Ray Charles se encontraba junto a los artistas de la nueva generación. Cuando la cámara se enfocaba en Michael Bolton, él se apartaba, sonreía, pero por dentro estaba destrozado. ¿Cómo puede alguien heredar una vida que nunca vivió?, anotó en su cuaderno tras esa noche. Para Ray Charles, la voz no era solo sonido, era historia. Era el precio pagado con rechazos, con grabaciones descartadas por ser demasiado negras. Era la lágrima de su madre cuando el niño ciego de 7 años aprendía piano por instinto. Eso no estaba en los Grammy ni en los elogios. Y eso era algo que Michael Bolton no tenía que soportar. Él solo recreaba la voz y lo hacía magistralmente. Alguien preguntó si se enojaba por ser imitado. Ray Charles respondió: «No me enojó que se llevara mi voz. Me enojó que le pusieran un nombre nuevo». Ese dolor no estaba en la intención de Michael Bolton de hacer daño, sino en el sistema que aplaudía al reemplazo. No castigaban a él, solo lo apartaban a un lado como si esa música nunca le hubiera pertenecido. Un colega recordó que tras escuchar a Michael Bolton interpretar Georgia on My Mind, canción asociada a Ray Charles, permaneció en silencio un largo rato y luego susurró: «Canta la letra, pero no puede cargarla». No era envidia, era memoria. Memoria de la lucha por sonar en la radio, mientras la versión recreada era celebrada como historia. Nadie llamaba a eso apropiación, pero él sabía que no era justo. Michael Bolton no hizo nada mal. Pero Ray Charles nunca fue tratado con justicia, y en ese vacío los artistas negros aprendían a tragar sus lágrimas, dejando sus suspiros mezclarse con la música que ya no poseían. Ellos llamaban a eso jazz. Ray Charles lo llamaba traición. No todas las rebeliones son resonantes. Algunas brasas arden en silencio en los corazones de quienes creyeron que la música era sagrada. Para él, Kenny G era esa rebelión silenciosa. En una fiesta en Nueva York en 1999, donde se reunían leyendas del jazz y soul, Ray Charles subió apoyado en su bastón, gafas oscuras, cubriendo sus ojos, sonrió levemente y dijo algo que dejó en silencio a la mesa. Si Charlie Parker resucitara y escuchara la radio, hoy seguramente tiraría su saxofón al río. Algunos rieron, pero Ray Charles no. Semanas después, cuando la prensa preguntó, dijo: «El jazz no es música de fondo para la cena en un hotel. El jazz es lo que te hace levantarte y vivir». No mencionó nombres, pero todos sabían que se refería a Kenny G con su melena saxofón suave, llevando el jazz a millones de salas de estar estadounidenses. Pero ese era un jazz filtrado, pulido, domesticado, hasta volverse inofensivo. No era innovación, era rendición. Y lo más doloroso para él era que casi nadie lo notaba.
le dijo a un viejo amigo baterista de los clubes de Nueva Orleans. No rompe reglas, solo hace todo más fácil. Eso era lo que le dolía a Ray Charles. Una generación creció pensando que el jazz era ligero, fácil de escuchar sin exigir reflexión, y nunca conocerían la soledad obsesiva de Miles Davis. Ya no se sentiría el espíritu salvaje y caótico que Thelonious Monk transmitía en cada tecla, ni las melodías inconclusas llenas de alma. Kenny G nunca insultó a Ray Charles, nunca habló mal ni compitió, pero esa absoluta inofensividad lo convirtió en símbolo de una decepción silenciosa. En una entrevista al final de su vida, al preguntarle sobre el futuro del jazz, Ray Charles respondió con firmeza: mientras no lo adormezcan. Y al preguntarle si escuchaba a Kenny G, solo sonrió como ante un chiste. Pongo esa música cuando quiero olvidar quién soy. Para él la música no podía ser demasiado perfecta. Necesitaba rasguños, desorden, porque así es la humanidad. Una canción demasiado cómoda decía deja de ser jazz. Ray Charles creía que no todos merecían ser llamados artistas de soul. No por falta de técnica o ritmo, sino por carecer de una vida auténtica, la que hace que una voz haga doler el corazón sin razón. Por eso, aunque Tina Marie, llamada Lady T, fuera querida por la comunidad negra, todavía no cruzaba esa frontera. Tenía voz, reconocimiento de Rick James, y Motown, afecto del público, pero para Ray Charles le faltaba una herida, una cicatriz real. Él decía, tiene buena voz, pero no tiene cicatriz. Esa frase se difundió silenciosa como un corte en la comunidad soul. No odiaba a Tina Marie. Respetaba su esfuerzo y valentía. Pero no podía aceptar que la música fuera un lugar para imitar a otros en vez de mostrarse tal como uno es, aunque roto o torpe. Para él, Tina Marie era como un espejo limpio, reflejando todo pero sin guardar alma alguna. Tina Marie murió en 2010. Muchos la llamaron ícono, la chica blanca con voz negra. Pero si Ray Charles hubiera vivido, seguramente solo habría negado con la cabeza. Una voz, por muy parecida, no reemplaza un verdadero viaje. No juzgaba. Solo había visto demasiadas voces celebradas por razones equivocadas y creía que la música nunca debía ser solo una sombra. Lo mismo ocurría con George Harrison, cuya indiferencia era aún más fría que el odio. Cuando Ray Charles interpretó su famosa balada, no lo hizo para demostrar, sino porque se vio reflejado en la melodía. Alargaba las notas, suavizaba los tonos rígidos, devolviéndola a donde pertenecía el corazón y la soledad. El público aplaudía, los críticos elogiaban, incluso Frank Sinatra dijo que la canción sangró. Pero cuando se le preguntó, George Harrison dijo brevemente: me gustó la transición. Esa parte es buena. Y nada más. No hubo ofensa, solo frialdad. Para Ray Charles eso dolía. Se cuenta que cerró su cuaderno y nunca volvió a tocar esa canción. Porque para él la música no es técnica ni estrategia. Es confesión. Y cuando alguien a quien respetaba la trataba como un plato mal sazonado, él se sentía abandonado. Lo que le dolía a Ray Charles no eran las críticas en sí, sino la actitud indiferente y distante de George Harrison. Nunca había hablado con Ray, nunca preguntó por qué él eligió esa manera de expresarse, ni se abrió alguna vez. Solo se quedaba allí juzgando como un observador frío, sin querer tocar los esfuerzos y las penurias que un artista como Ray había atravesado. Ray le confesó a un amigo: he tocado música con personas sordas, pero George lo oye todo y no siente nada. En el mundo de Ray Charles, donde alguna vez fue rechazado solo por su color de piel, expulsado de la radio, por cantar demasiado sinceramente, considerado demasiado apasionado en una balada, una crítica proveniente de esa calma se volvía más pesada que nunca. Esos caballeros blancos, representantes de la música inglesa perfecta, convirtieron su esfuerzo en un juego con reglas torcidas. George Harrison no intentaba hacer daño, pero olvidaba que para personas como Ray, el silencio también podía romper parte de la confianza. Ray no guardaba rencor, simplemente dejaba de mencionarlo, dejaba de tocar esa canción. En la última entrevista sobre las versiones que alguna vez lo llenaron de orgullo, Ray mencionó innumerables nombres y recuerdos. Pero hubo un nombre ausente. Al preguntarle, solo sonrió. Algunas personas prefieren guardar su amor en secreto. Yo no.
Eso era exactamente lo que quería decir una balada, una oportunidad de conexión, pero que perdió el compás. Lo llamaban el sucesor de Michael Jackson. Pero Ray solo veía a un chico que sabía bailar pero no sabía sufrir. Lo que nunca aceptó fue la música empaquetada como mercancía en un supermercado sin olor, sin sabor, sin alma. Para él, Justin Timberlake era la encarnación evidente de esa falsedad. Ray nunca fue una moda, pero siempre superó todas las modas. Desde su adolescencia errante tocando música en bares por toda la región de Georgia del Sur, Ray había visto a imitadores con maquillaje espectacular fingiendo dolor, fingiendo sinceridad, solo para vender discos. Y resultaba agotador que después de tantas décadas, esas ilusiones siguieran existiendo cada vez más sofisticadas. En 2002, en el estudio de grabación en Los Ángeles, un joven empleado le puso a escuchar Cry Me a River, el primer sencillo de Justin Timberlake. Ray asintió al ritmo y luego apagó la música suavemente. No está mal, dijo, pero tampoco hay vida. El joven se sorprendió. Ray continuó. ¿Ves sangre allí? Sientes el olor a tabaco en su voz. Oyes un corazón roto. El joven rió pensando que Ray bromeaba, pero no era así. Ray decía que la música no se hace para complacer a la multitud, sino para elevarse incluso cuando nadie escucha. Y para él, Justin Timberlake solo era una estrella de un mundo que sabe escuchar sonidos pero nunca percibe el dolor. Imagen pulida, elegante, técnica perfecta, pero todo era un plato medido sin sabor. Una ilusión creada por el marketing, no algo nacido en el estudio. Nadie se atrevía a repetir eso con Justin. Pero todos sabían que Ray nunca guardaba estas palabras para sí mismo. En una breve entrevista con la televisión de Chicago, al preguntarle sobre artistas jóvenes, solo sonrió: «Veo mucha luz, pero poca iluminación». Lo que hacía dolorosas esas palabras no era la malicia, sino que reflejaban la verdad. Su generación estaba retrocediendo, no por falta de talento, sino por exceso de sinceridad. Ray Charles pertenecía a una época de música nacida del hambre, de la pérdida, de la oscuridad. Mientras tanto, Justin Timberlake emergía de las luces brillantes del club Mickey Mouse. Ray no guardaba rencor hacia esa persona, pero no podía perdonar a las fuerzas que habían creado un maniquí que canta sin aliento. No se equivoca, decía Ray, solo que no es real. Y nunca volvió a escuchar esa canción. Una vez no en el escenario, sino a través de un televisor antiguo en el estudio, Ray escuchó a Christina Aguilera por primera vez. La joven menor de 20 años sostenía una nota alta que parecía desgarrar su garganta, haciendo estallar aplausos del público. La cámara se acercaba. Ray solo suspiró. No porque su voz fuera mala, sino porque era demasiado perfecta, demasiado técnica, demasiado forzada. Durante un ensayo conjunto para un programa de televisión, Christina se acercó a él con ojos llenos de confianza ingenua, preguntándole qué pensaba de su voz. Ray solo sonrió cansado. «Tienes la flauta, pero ¿realmente quieres tocar algo?». No era un elogio, sino la pregunta que él se había hecho toda su vida. ¿Qué estoy diciendo y a quién, o solo demostrando que puedo? Para Ray, la voz no era un espectáculo, sino una vía de escape. Una revelación que llevaba al cantante a caer exhausto, no por alcanzar notas altas, sino porque el corazón había sido desnudado. Después de eso, dijo a un amigo: «Canta como si estuviera en un tribunal, intentando convencer al jurado de que ha pasado por el infierno». La frase se difundió como uno de los comentarios más directos que había hecho a un artista joven. Christina Aguilera no carecía de dolor. Creció en una familia turbulenta con una infancia atormentada. Pero para Ray, el dolor verdadero no necesita gritar. Solo requiere un susurro en el momento justo. Y eso era lo que él no veía en ella. No había quietud, ni pausa, ni ruptura silenciosa. Solo notas altas con una chica usando toda su fuerza para demostrar algo en lo que ni ella misma creía completamente. Su nombre comenzó a resonar junto a nuevas divas y la llamaban la segunda Mariah Carey o la Whitney Houston de la próxima generación. Pero para Ray Charles eso era preocupante. La carrera de Christina Aguilera parecía construida sobre la sombra de otros en lugar de las heridas reales que eran suyas. Nunca odió a Christina Aguilera como persona, pero sentía tristeza.
tristeza porque los artistas jóvenes creían que el público solo buscaba perfección. Tristemente, las notas altas se convirtieron en medida de emoción, y aún más triste es que la gente creyera que la tensión equivale a sinceridad. Para Ray Charles, si uno debía demostrarle al mundo que estaba sufriendo, tal vez la herida no era lo suficientemente profunda. No era solo un gran cantante, sino un hombre que salió de un orfanato con las manos vacías, y aún así, cantaba como si el mundo le debiera un público. En sus ojos, Christina Aguilera podía tenerlo todo, pero su alma, al menos en aquel momento, permanecía fuera del estudio, sin atreverse a entrar. El auditorio quedó en silencio. Las cortinas de terciopelo rojo se movían suavemente y el aire acondicionado traía un aroma extraño que recordaba a la sala de espera del dentista. Así es como Ray Charles describía la música de Barry Manilow, limpia, pulida, perfecta hasta el punto de ser increíble. Una mañana en Atlanta, mientras su café todavía estaba caliente, la voz de Barry Manilow sonaba por la radio dulce, precisa, tocando cada nota con exactitud, pero como recién salida de un estudio estéril. Correcta sí, pero sin vida. Suena como un paquete envuelto en plástico, le dijo a alguien de su banda. Al tocarlo, deslizaba sin dejar ninguna sensación. Nunca atacaba a nadie personalmente, pero reaccionaba con intensidad ante la música diseñada para dejar al oyente vacío. Para él eso era una ofensa mayor no solo hacia el público, sino hacia el espíritu de la música negra que lo había criado. Al perder la vista, la música era lo único que le decía que el mundo aún respiraba. Una armónica vieja comprada en una tienda de segunda mano no podía producir notas perfectas, pero para él era más auténtica que millones de grabaciones porque la imperfección mostraba el alma. Y eso era algo que no encontraba en Barry Manilow. Cada canción era hermosa como una cáscara sin heridas. Lo llamaba música de exhibición pulida hasta ocultar el alma. Una vez un productor le sugirió hacer un dúo con Barry Manilow, un encuentro histórico entre dos íconos. Él solo negó con la cabeza. No es lo suficientemente sucio para mí. No hablaba del aspecto exterior, sino de la experiencia de vida del sudor sobre las teclas de la sangre en la respiración de un instrumento, cosas que nunca se encuentran en un estudio estéril. No pedía a los artistas que sufrieran, pero exigía que fueran tan vivos, que no pudieran ocultar las imperfecciones en su voz y mirada. Mientras Manilow cantaba como un anuncio de perfume atractivo suave, pero que se desvanece sin dejar rastro. En su último cuaderno, Ray Charles escribió: «Algunos venden álbumes, otros venden la verdad y otros solo venden la delicadeza». Para él, Barry Manilow pertenecía al último grupo. No era un pecado, pero suficiente para que nunca volviera a presionar play. Su mayor dolor no venía del escenario, sino del lugar que siempre creyó más seguro, la iglesia. De niño, cada vez que el órgano sonaba en la pequeña iglesia de Greenville, el joven Ray, casi ciego, tocaba el instrumento como intentando atrapar un poco de luz. Para él, la música gospel no era solo un género, sino aliento, un puente con Dios, en un mundo donde el color de piel, la pobreza y la discapacidad lo habían dejado al margen. Por eso, cuando Billy Graham, un pastor respetado, dijo que su música se había alejado del espíritu de la iglesia, no era solo un juicio sobre un género, sino una negación de la presencia profunda de un alma que cantaba su fe. En 1965, Billy Graham estaba en la cima. En un sermón en la convención de la Iglesia Bautista del Sur, declaró: «La iglesia no es un club nocturno. La música sagrada pertenece a Dios, no al entretenimiento del diablo». Aunque no mencionó nombres, no era necesario. La prensa y los conservadores entendieron inmediatamente que se refería a Ray Charles, especialmente tras escuchar I Got a Woman, una canción que combinaba gospel y R&B. Ray Charles no respondió, no dio conferencias de prensa, no replicó públicamente. Pero quienes lo conocían cuentan que se sentó solo en el estudio con las manos sobre el piano durante 1 hora sin tocar una sola nota. Para él, la crítica no venía de un cantante o un crítico, sino de alguien considerado portavoz de Dios. Y esa herida era más profunda que cualquier crítica musical, confesó a Quincy Jones. Si alguna vez tuviera que rogar por comida con un piano,
entendería que la música no es una cuestión de género, es cuestión de hambre, hambre del alma. Para él la música nunca tuvo color blanco o negro sagrada, o profana, correcta o incorrecta. Cada nota es una oración, y a veces esa oración surge en un bar, no, en una iglesia. Tras aquel choque comenzó a incorporar gospel en todos sus estilos country, jazz, baladas, funk, no para desafiar a Dios, sino para decir una verdad simple. El alma no tiene fronteras. Tocaba como si nunca hubiera sido herido, pero quienes estaban cerca sabían que cada vez que cantaba Come Back Baby o That Lucky Old Son, respondía a ese dolor con música. Sus ojos ya no se cerraban por la vista, sino para ocultar lo profundo que nunca había dicho. Ray Charles no odiaba a Billy Graham como se odia a un rival. Lo odiaba por una razón más profunda, porque se atrevió a interponerse entre él y Dios y declarar que no tenía derecho a cantar mientras oraba. Pero Ray Charles nunca pronunciaba palabras amargas solo para llamar la atención. Cada nombre que mencionaba, cada suspiro que contenía detrás del telón, era un recuerdo, una cicatriz en su largo viaje entre música y verdad. Para él el odio no es destructivo. Es un desafío a la falsedad, un grito contra la música sin alma, contra quienes toman la gloria sin vivir lo suficiente para cantar con autenticidad. Nadie podía vencer realmente a Ray Charles, pero ellos le recordaban que un artista negro debía luchar para ser escuchado. Incluso unas pocas notas demasiado limpias podían ocultar toda una era de injusticia. Y quizás en lo profundo de esa soledad nunca odiaba a nadie de verdad. Solo no podía perdonar el olvido. Si sientes que lo que Ray Charles sufrió aún resuena en el mundo hoy,